con Eduardo Peta, bastante, pero bastante criticado por toda la ciudadanía, me parece, y después, bueno, fue uno de los fusibles que ha quitado el presidente de la República, ahora con toda esta situación también que estamos viviendo a nivel social, a nivel sanitario, o sea, son muchas cuestiones que van influyendo, y ahora con esta nebulosa, si las clases continuarán siendo presenciales, serán virtuales, ¿cuál será el perfil o qué perfil deberá tener el futuro ministro de Educación? Interesante esa pregunta. Este tiempo de ahora, aunque parezca de incertidumbre, es muy propicio para recordar las características o el perfil que tiene que tener el futuro encargado de la cartera de educación para de aquí a unos buenos años en adelante. Luca y Fadua, el problema que tenemos en Paraguay es que en los últimos 10 años, después te voy a contar las características que tiene que tener esta persona, pero te quiero dar un antecedente. En los últimos 10 años de gobierno, digamos, los 2 últimos periodos de gobierno, digamos, 3 en realidad tuvimos: Lugo, Franco, 4, Cartes y Abdo. Sí. En los últimos 10 años, un ministro de Educación no duró un periodo de gobierno, o sea, no llegó a los 5 años de gobierno. El promedio es de 1 año 7 meses. O sea, Peta y Marta Lafuente creo que llegaron a completar 2 años y un poco más de meses, 5 o 6 meses. Pero quitando el promedio entre todos los que tuvieron, es de 1 año 7 meses. Es decir, ¿cómo se pueden hacer de esa manera sostenibles las distintas políticas de educación en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, necesitamos no solamente un ministro que tenga ciertas características, sino necesitamos que el Estado paraguayo asuma de una vez por todas de que la política educativa tiene que ser sostenible, perdurable en el tiempo. No puede estar sujeta a los vaivenes políticos. O sea, si bien el ministro puede cambiar o no, pero es interesante que la persona que esté pueda garantizar eso, ¿verdad? Que perduren las políticas educativas. Hoy estamos en una urgencia educativa, ciertamente, no solamente una urgencia en salud pública, sino en una urgencia educativa. Y lamentablemente creo que pasaron ya más de 48 horas sí, y no tenemos todavía designado al ministro reemplazante. Si bien el presidente de la República dijo que se va a cambiar el ministro de Educación, pero pasaron 48 horas. Ayer fue un día hábil, vuelta a las clases. Hoy es otro día hábil, nuestros niños están yendo a las clases. Las escuelas están funcionando, digamos, en este momento, y no tenemos ministro de Educación. ¿Qué es lo que yo pienso que la persona que asuma esta cartera ha estado en este tiempo, que por cierto es muy complicado, Lucas Fadua? No es un momento muy fácil, digamos, ¿verdad? Es complicado. El que esté puede ser fusible otra vez. Sí. El que esté puede durar poco tiempo. No sabemos lo que va a pasar. Si hay juicio político, imagínense, todo empieza de nuevo, ¿verdad? Bueno, en fin. ¿Qué perfil tiene que tener esta persona? Primero de todo, tiene que tener una experiencia en educación. Tiene que haber sido un educador, una educadora. Tener experiencia de aula, de haber enseñado. O sea, tiene que conocer... tiene que tener esa experiencia de la relación con la educación, sí, con el estudiante, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga un carácter y la habilidad para dialogar, para hablar y articular con distintos sectores involucrados en educación y no involucrados también en torno a una gran transformación educativa del Paraguay, que es un proceso que está en marcha, pero que necesita ser también asumido institucionalmente por esta persona. O sea, tiene que tener ese compromiso con la transformación educativa y saber articular el diálogo con los distintos actores. No está mal decir también que esta persona tiene que tener habilidades, capacidades para administrar con honestidad y transparencia los fondos públicos, ¿sí? Bueno. O sea, tiene que conocer el presupuesto de gasto de la nación dedicado a educación, tiene que saber administrarlo, tiene que ser transparente. Además, la transparencia hoy está obligado por ley a hacerlo, así que tiene que conocer los mecanismos
para que todos los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos qué es lo que se hace con el dinero público destinado a educación. De mi preferencia, porque vengo del sector educativo, tiene que tener formación superior en el área de las ciencias de la educación. Y uno dice, bueno, pero puede venir un abogado, puede venir un ingeniero, puede venir un agrónomo. Y bueno, sí puede, ¿verdad? Pero lo ideal sería, o sea, a ver, un docente no se va a dirigir a obras públicas, ¿verdad? Entonces, en educación preferimos que el que esté, el que venga, tenga formación en ciencia de la educación, en educación superior por sobre todo, ¿verdad? Claro. Una educación universitaria, digamos, preferentemente en educación. Esta persona además tiene que entender que la educación pública, Luca y Fadua, tiene que ser el buque insignia del Estado paraguayo. Existe educación pública y educación privada, ¿verdad? Existe el colegio público y el colegio privado. Pero la escuela pública, como una inversión del Estado, tiene que ser un derecho y un bien público para todos los ciudadanos y garantizar su accesibilidad. Esta persona también tiene que garantizar la investigación, la búsqueda de conocimiento en todos los niveles educativos. Es decir, en la primaria, en la secundaria y en la educación superior. Tiene que haber, en ese sentido, quizá habría que incentivar que la investigación se incorpore en todos los niveles educativos y se debe promocionar eso. Son algunas de las características centrales que esta persona tiene que tener para asumir una cartera de Estado. Y te digo una última, porque estamos en un tiempo muy complicado. Tiene que tener la habilidad, el carácter, la fortaleza para poder romper con las presiones políticas partidarias. Ese es todo un tema, che. Porque lo peor que podemos tener de aquí, o sea, que tenemos luego y que tuvimos, pero lo peor que podemos tener de aquí en adelante es que una cartera tan importante como educación se siga manejando o se maneje en consecuencia de las presiones políticas partidarias. Y eso no debe ser así y no debería seguir siendo así. Jorge, después de todos los puntos que tiraste, qué difícil va a ser encontrar un ministro de Educación, Va a ser muy difícil. ¿Hay algún candidato? Bueno, me dice la gente, me dice, Jorge, con lo que vos ponés, por ¿quién favor, es la persona? Claro, va a ser muy difícil. Jorge, puntualmente, ayer principalmente, y después de los datos que nos estuviste tirando, yo no sé quiénes duran más, el ministro del Interior, o ministros del Interior o ministros de Educación. Me parece que hay una puja constante, ahí hay quien dura menos en realidad. Ayer como que empezaron a surgir algunos nombres que me parece que no reúnen todas las condiciones que estabas mencionando, o reúnen pocas o ninguna inclusive, pero surgieron los nombres de Hugo Cáceres, surgió el nombre de Fernando Griffith, que también ya es un poco más conocido para la ciudadanía y que me parece que no recibió muchos aplausos dicho nombre. Me parece que no sé si reúnen las condiciones mencionadas por ¿Por qué se mencionan esos nombres? Digo yo. Y surgieron. Porque una de las características que también tiene que tener la persona que se encargue de la cartera de educación es que tiene que conocer esa cartera, tiene que conocer esa estructura compleja del MEC. O sea, el MEC es uno de los ministerios más grandes después de salud que tiene el Estado paraguayo. Entonces, esas personas que ya tienen hoy experiencia en la gestión pública o que ya están en la administración pública, por eso creo yo que se menciona. O sea, tendríamos que agregarle a ese perfil que pusimos, ¿verdad? Esa característica, esa capacidad que tiene que tener de conocer. No puede venir alguien que improvise y se tome 2 o 3 años en conocer cómo funciona todo el sistema de educación. Tenemos más de 8.000 instituciones educativas, escuelas en el Paraguay. Hay 8.000 directores más o menos, ¿verdad? En toda la República. Supervisores, direcciones regionales, docentes. O sea, y funcionarios, ¿verdad? Que trabajan para la estructura del MEC. Entonces, hay que conocer eso. Hay que entenderla y tener, como yo te digo, la capacidad de poder administrar todo eso. Jorge, la situación en la cual vivimos en realidad es que año tras año y gobierno tras gobierno
siempre tenemos los mismos problemas en educación. Cuando vamos a arrancar las clases, que la merienda escolar que no llegan, que los útiles escolares no llegan, que las escuelas están en mal estado, que pasó un año donde podíamos arreglar las escuelas, sin embargo no se arreglaron las escuelas. Volvemos al año lectivo y otra vez tenemos la escuela en tal lado que se está cayendo a pedazos, que la otra escuela no tiene baño, que tal cosa. O sea, son los mismos problemas de hace 30, 40, 50, 60 años, y como que nunca avanza. O sea, hay una brecha demasiado grande entre una escuela privada y una escuela pública, principalmente en el interior del país. Es demasiado grande la brecha. Coincido contigo, el problema de educación en Paraguay es un problema sistémico y sistemático, es decir, sistemáticamente en realidad en los últimos tiempos veníamos para arriba, había un esfuerzo en superar los indicadores educativos, en tratar de mejorar muchas de esas cosas que decís, pero en los 5 años últimos venimos en picada por muchos otros factores que nos va a llevar otro programa a analizar, pero venimos en picada. Hoy estamos por el suelo, realmente hoy estamos mal, estamos entre los peores sistemas educativos de la región, o sea, somos el peor sistema educativo de la región y entre los peores del mundo. Entonces, este ministro, esta ministra que venga, tiene además, va a tener encima, sobre su espalda, ese compromiso de elevar el nivel educativo, de elevar la calidad de la educación de Paraguay hoy, por lo menos en estándares medios de la región. No te digo estándares internacionales porque esa es una visión compartida muy interesante, pero hacer todo el esfuerzo posible para superar esos problemas sistémicos y sistemáticos y apuntar hacia algo mejor, ¿verdad? O sea, por eso agradezco a ustedes el espacio. Este es el momento, aunque estemos de incertidumbre, de dudas, de volver a pensar y de definir claramente el perfil del ministro de Educación y Ciencia del Paraguay de aquí a los próximos años. Ojalá que el que venga tenga estas características y pueda acompañar el desarrollo de toda la cartera de educación a los próximos años. Bueno, Jorge, lastimosamente no tenemos más tiempo porque realmente este tema da para hablar largo y tendido. Le quería preguntar también, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, si alguno que fue ministro en algún momento, toda esta parte de la democracia, sí, no podría volver a ser ministro. O quién fue el mejor ministro de la democracia a esta parte. O si hay algún candidato que reúna, claro, si hay requisitos. Si hay algún nombre de la democracia, de toda la democracia a partir del 89 en adelante, que haya sido el ministro que vos decís, ministro de Educación, que vos decís, bueno, mira, con este me quito el sombrero, este estuvo bien. ¿Hay alguno? Bueno, mira, Lucas y Fabio, lo que yo le decía, bueno, es muy difícil que cualquiera de aquellos que hayan estado, porque ya conocen la cartera, quisieran volver. Porque el tiempo en el que estamos es muy complicado. Se tiene que definir, o sea, se tiene que destrabar la crisis política ahora, porque si no puede durar otra vez 6 meses o 7 meses, que para la política educativa eso va a ser desastrosa, ¿verdad? Ahora, lo que te puedo decir es que los mejores indicadores de educación, por lo menos en ascenso, que hemos logrado como Estado paraguayo en los últimos tiempos, me decís desde el año 89, es cuando se garantizó la permanencia, en este caso fue de una ministra de Educación, en un periodo presidencial. O sea, hay una persona que ustedes conocen, se llama Blanca Velar, que estuvo al frente de Educación, incluso más de un periodo presidencial, sí. Y en ese tiempo sí experimentamos la suba, mucho esfuerzo para subir nuestros indicadores educativos. No digo que haya sido la mejor, pero por lo menos ese factor garantizó que las políticas educativas puedan ser continuadas y tener continuidad. Perfecto, querido Jorge, te queremos agradecer mucho por esta comunicación, un placer charlar contigo y seguramente cuando quizás tengamos